Entonces, nuestro siguiente speaker de este día es Adrián Nieto. Él es trabajador social y educador social, máster en terapia familiar sistémica, máster en neurociencia, mindfulness y enfoques de tercera generación, formación en enfoque centrado en responsabilidad relacional reflexiva, psicología analítica y neurociencia contemplativa, miembro de Asociación Acercando Realidades, ACRE, dedicada al trabajo con familias, niños y adolescentes en contextos vulnerados. Entonces, va a tener el tema de el encuentro único, trabajo social con familias en protección de menores. Entonces, muchísimas gracias, Adrián, por estar el día de hoy con nosotros aquí en este primer Congreso Mundial de Trabajo Social Clínico, donde nos unimos para, justamente para dar, ¿no? Brindar nuestras experiencias. A ver, eh, mira, ah, voy a poner para que puedas compartir. Ahí está. Entonces, qué bueno que estás. Entonces, Muchísimas gracias por la presentación, bien hallado en este encuentro. La verdad es que es un lujo estar compartiendo, ¿no? Este momento tan significativo, tan bonito con esta valiosa comunidad. Es un placer. La verdad es que no se me ocurre una mejor manera de cerrar una larga jornada, porque aquí estamos en España ya finalizando el día, y no se me acá ocurre. no vamos a cerrar hasta las últimas consecuencias, te digo que no sé hasta qué hora nos vamos a quedar ininterrumpido. Estamos en ininterrumpido Fantástico. hoy día. ¿No? Fantástico, pues la verdad es que no se me ocurre, es un broche precioso, ¿no? Para el día de hoy. Yo quería empezar sobre todo agradeciendo a Paula Hidalgo, que es la persona que me ha invitado, ¿no? Gracias a ella por acordarse de mí. Y bueno, por supuesto a las entidades, ¿no? Organizadoras de esta, bueno, esta gran celebración del trabajo social, ¿no? Que ya iba siendo hora, ¿no? De tener nosotras algo así, ¿no? Para mí, desde Claro. luego. Sí, para mí desde luego es una celebración, ¿no? Porque además coincide con que hace justo 15 años que conocí la práctica terapéutica de la profesión y la verdad es que, bueno, encantado, ¿no? De estar aquí. Qué bueno que entonces estés contento de participar y que, bueno, ya vas a conocer a los demás colegas que están haciendo trabajo científico en diversos lugares, que ahí queda todo en el YouTube y las personas que nos están viendo todavía se pueden registrar en nuestra página web www.capasocialweb.com y toda la transmisión a través de nuestro canal de YouTube de Capa Social Web. Entonces te dejamos para que empieces, Adrián, y puedas compartir tu presentación. Como iba diciendo, ¿no? Que para mí este encuentro también llega en un momento especial, ¿no? Porque como digo, se cumplen 15 años de mi descubrimiento, ¿no? De la práctica terapéutica, la práctica clínica del trabajo social, ¿no? Yo terminé mis estudios en educación social y trabajo social y entonces decido iniciar mi entrenamiento en terapia familiar, bueno, en este largo, perenne, ¿no? Y siempre inacabado camino de formación continua. Y nada, fueron unos inicios formativos que, bueno, pues cambiaron mi manera, ¿no? Cambiaron de raíz mi manera de comprender la profesión, ¿no? Y lo hizo quien fue, sigue siendo mi maestro y referente, Rafael Nieto, director de Escuela Reflexiona, de la mano de lo que él llamaba y llama el encuentro único, ¿no? Este encuentro único que os iré desgranando en este ratito que tenemos por delante. Hablamos de encuentro único basado en el enfoque centrado en la responsabilidad relacional reflexiva. Y bueno, es un enfoque que debe, pues, primero de su larga trayectoria, la de Rafael, primero como orientador educativo y luego como terapeuta familiar. Y bueno, que a nivel teórico, pues se inspira en enfoques de tercera generación, en la nueva biología. Tenemos siempre en nuestro corazón a Maturana, ¿no? Y la matrística. También se inspira pues, en toda la filosofía sapiencial, en la psicología oriental y sobre todo en el construccionismo social, ¿no? Se trata de un enfoque, bueno, pues que quienes formamos equipos con Rafael venimos desarrollando, como digo, desde hace pues, unos 15 años
Y hoy pues quiero compartiros una píldora de mi experiencia en la aplicación de este enfoque en el trabajo con familias dentro del contexto de la protección de menores. Un contexto pues, que es muy especial, ¿no? Es muy especial, muy particular, donde, bueno, se acaba desarrollando una capacidad de adaptación impresionante, ¿no? De improvisación a cualquier escenario y donde también he de decir que se le acaba perdiendo un poco el miedo a ir a pecho descubierto, ¿no? Como por ejemplo a presentarme a este encuentro sin una presentación, ¿no? No tengo PowerPoint, me vais a disculpar, ¿vale? Estamos sin PowerPoint y lo menciono porque es una renuncia consciente a no traer una presentación. Para mí, todo lo que tiene que ver con el online supone cierta perturbación, no estoy acostumbrado, entonces traer un soporte pues me parecía añadir más capas de complejidad. Entonces, sirva esto como una invitación a, bueno, pues a la escucha que tantas veces ponemos en práctica, ¿no? En nuestras consultas con nuestras familias. Y bueno, a dirigir, a modular nuestra atención, que es precisamente de lo que va el enfoque, ¿no? A ver dónde ponemos nuestra atención y cómo nuestra atención nos va llevando a qué lugares, ¿no? Ya veremos. Como digo, un enfoque, el del encuentro único, bueno, pues que se presenta como una manera de comprender y practicar ese acompañamiento a la familia, que no trata solo de que la intervención ocurra en una sola sesión, ¿vale? Hablamos de enfoque de sesión única, el encuentro único. No solo va de que ocurra en una sola sesión, sino de asumir que cada encuentro es único, es irrepetible y, ¿por qué no? Casi sagrado, porque están en juego un montón de cosas, ¿no? Y por lo tanto requiere pues de una presencia profesional consciente, una presencia ética, reflexiva. Claro, cuando hablamos de enfoque no solo estamos hablando de un cuerpo metodológico, ¿no? Que también, luego iremos viendo, ¿no? Sino de cómo utilizamos nuestra atención para enfocarla, en este caso, hacia lo que nosotros llamamos la responsabilidad relacional reflexiva, ¿no? Entendida esta como esa capacidad de reconocer que todo encuentro humano implica, primero, una interacción psicofisiológica, pero también una interacción cultural. Y cómo interaccionan ambas capas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, si asumimos esto, asumimos también que nuestra presencia, que nuestras intervenciones, lejos de ser neutras, pues participan en esa co-construcción de realidades relacionales, ¿no? Em, es decir, que como profesionales, al final, podemos reforzar o la defensividad y la desconfianza, o bien abrir posibilidades de cooperación, de reparación y, bueno, de dignificación familiar, ¿no? El papel de la reflexividad en este caso implicaría pues ese ejercicio clínico y ético de volver a mirar, de volver a pensar sobre lo que nosotros llamamos en Escuela de Reflexión a los automatismos culturales, ¿no? Esos automatismos que atraviesan las relaciones y que nos condicionan como terapeutas, porque no estamos ajenos a la realidad cultural, y también condicionan a las relaciones familiares, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la crítica, el juicio, la oposición, el control, ¿no? Que son características culturales que están ahí también operando, ¿no? Porque claro, si no prestamos atención a estas cuestiones, a estos asuntos, al final podemos correr el riesgo bueno, de que operen al margen y que impidan que se cree el clima necesario para abordar cualquier situación en ese encuentro único, ¿no? En relación a los automatismos culturales, en nuestro equipo, cuando por ejemplo tenemos delante a una familia en la que hay mucho conflicto, una de las invitaciones que hacemos siempre al inicio de la conversación es a que procure cada miembro expresarse directamente con el terapeuta y hacerlo desde el sí mismo y no por oposición a lo que dice el otro, ¿no? Parece que tenemos muy normalizada la discrepancia, expresar nuestra experiencia desde ahí. Y a veces ver cómo la familia se maneja en el conflicto, pues a los terapeutas nos puede resultar muy jugoso, ¿no? Porque vemos las dinámicas,
Pero en el encuentro único procuramos que, puesto que hablamos de una sola experiencia puntual, que la propia experiencia sea, bueno, reconfortante. Entonces intentamos evitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque entre otras cosas pensamos que al final el mundo emocional no está sujeto bueno, a ningún tipo de debate, ¿no? Y si expresamos nuestro sentir durante un encuentro así, eh, y recibimos, por ejemplo, de un ser significativo, pues, o sea, un no estoy de acuerdo, ¿no? Pues nuestra atención, que es clave aquí en el enfoque, pasa de estar al servicio de la conversación a la búsqueda de argumentos y justificaciones de manera defensiva, bueno, pues para justificar nuestros posicionamientos, ¿no? Creemos bueno, que esta invitación a escuchar con atención, por ejemplo, a una madre, a un hermano que lo está pasando mal, sin reaccionar, sin oponerse, pues al final también es un movimiento de desobediencia cultural, ¿no? Hacia esas dinámicas que están muy cristalizadas en la manera que tenemos de relacionarnos, ¿no? Y bueno, creo que como trabajadoras sociales tenemos también la responsabilidad de promover relaciones y experiencias allí donde seamos llamados a presencia, ¿no? Ya sea un encuentro único, una reunión de trabajo, en fin, lo que sea, ¿no? Desde el enfoque nos tomamos muy en serio, ¿no? Este tema de la ideología dominante, ¿no? Sus tonos, sus imperativos, y cómo esos tonos impactan en el estado autónomo de las personas, ¿no? Que vemos mucha alteración y vemos cómo esos tonos y esa forma al final degradan las relaciones familiares, ¿no? Al final nos estamos refiriendo a un contexto, y insisto mucho en el tema del contexto porque es un contexto cultural, una ideología que traumatiza por sí misma, ¿no? Por sí misma. Además, últimamente, con el hiperdesarrollo de la tecnología digital, pues, han hecho ahí un buen tándem y bueno, vemos como las competencias humanas, las capacidades de conexión social, pues se están viendo un poquito mermadas, ¿no? Entonces, para nosotros es importante desde el enfoque tener en cuenta todo esto. Porque además creo que como trabajadoras sociales tenemos esa exigencia clínica y ética, me parece, ¿no? Creo que éticamente estamos obligadas a traer a consulta que las cosas en general no andan bien, en general. Em, que el modo de vida que se está imponiendo tiene un coste altísimo, ¿no? Tanto para el planeta como para las personas y por lo tanto afecta también a los asuntos puntuales y concretos que nos traen. Y claro, si en sesión, cuando estamos delante de una familia, no conectamos todo eso con la problemática familiar, pues al final corremos el riesgo pues de alienar, ¿no? A las familias, a las personas, como si lo que les ocurriera pues fuera algo ajeno, ¿no? Como si no estuviéramos todos y todas sujetas a esos principios, ¿no? A esos imperativos. Y lo cierto es que detrás de toda dificultad familiar, ¿no? Pues hay un contexto, ¿no? Hay un contexto, hay un marco cultural que moldea y define esa dificultad. Claro, aquí lo que va a permitir que algunas familias naveguen con más recursos este contexto que está ahí presionando y configurando la experiencia, pues es la presencia de factores de protección, ¿no? Hablamos de apoyos sociales, de vínculos significativos, los recursos personales, también los comunitarios, ¿no? Que son precisamente los que más se están deteriorando, por lo menos en los contextos donde aquí nos movemos, ¿no? El contexto occidental, ¿no? Hace 30, 40 años en España, incluso en las ciudades, se tenía esa red de apoyo, de barrio, que digamos que daba de seguridad, ¿no? A las personas, a las familias. Ahora lo que nos estamos encontrando a nivel cultural es la dinámica de la individualización, del narcisismo, el egocentrismo, hay mucha desregulación, mucha defensividad, mucha desconfianza. Mm, claro, tenemos una sopa cultural en la que, bueno, en palabras de Rafael Nieto, se están diluyendo las competencias comunales, ¿no? Eh, Dejando mucho espacio, yo creo, demasiado para mi gusto, a las competencias digitales, ¿no? Es ese cambio ahí que creo que salimos a perder.
Nos encontramos un escenario en el que, por ejemplo, para criar adecuadamente, nos estamos dando cuenta que las familias necesitan cada vez más especialistas. Un escenario en el que, no sé, padres y madres, y lo vemos en consulta, ¿no? Cada vez tienen más inseguridades, más dificultades para ver con claridad, para ver con discernimiento. Y al final también vemos un contexto donde los tonos evitativos, los tonos elusivos, pues se están convirtiendo en marca personal, ¿no? De este patriarcado, ¿no? Lamentablemente también ocurre en el ámbito de la atención clínica a veces, ¿no? Cuando en ocasiones el uso de la técnica y la tecnología o los protocolos, ¿no? En el ámbito de lo socioeducativo, pues se interponen demasiado entre los profesionales y las personas, ¿no? Por eso, desde el enfoque del encuentro único, estamos muy interesados, ¿no? En llamar a presencia, cara a cara, cuerpo a cuerpo, a todas esas personas significativas en cualquier situación difícil, ¿no? Es como esa llamada a esa hoguera simbólica, ancestral, ¿no? Donde se reunían nuestros antepasados a conversar sobre lo que nos ocurre de una determinada manera, para que al final la propia conversación genere esa experiencia de seguridad, esa experiencia restitutiva y que in situ, sobre la marcha, se repare aquello que se dañó, para que al final esas competencias familiares que parecen que se están diluyendo, puedan abrirse paso. Por lo tanto, aquí la figura terapéutica, la figura del trabajador social clínico, que como digo, está enfocando su atención hacia esas circunstancias que podrían estar poniendo en peligro la conversación, pues se transforma en una figura facilitadora, en vehículo que da voz, que se preocupa y se ocupa en dar voz a cada miembro de la familia para que surja del propio seno familiar las salidas que les aporten algo de bienestar y bien vivir, ¿no? Sobre todo una experiencia como dirían Peso Boyden, ¿no? Ese clic de cierre, ¿no? Una experiencia, ese encuentro único que haga de clic de cierre para un poco restaurar la justicia, ¿no? La justicia emocional. Eh, Bien, con todo esto este marco de fondo, ¿no? Este marco teórico, este marco de praxis, en 2012 me incorporó como miembro del equipo de Acercando Realidades, ACRE, al trabajo que esta entidad venía realizando en un centro de protección, ¿no? De menores. Y me encuentro con una manera de tratar a las familias que honestamente se alineaba en lo esencial con este enfoque que veníamos ya trabajando. Y claro, para mí esto, pues imaginaos, ¿no? Supone una oportunidad maravillosa porque gracias a la experiencia y la información que la organización ya venía atesorando desde su fundación, me doy cuenta de que las posibilidades del encuentro único, de esta sesión única, en este contexto tan peculiar, pues son infinitas. Hago un pequeño paréntesis porque, claro, quiero recordar que un centro de protección es un recurso residencial, ¿no? Para menores de edad que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad, ya sea de urgencia o tras un trabajo previo de los equipos de tratamiento familiar, se determina que el menor o la menor no pueden continuar viviendo con su familia, ¿no? Y la administración al final encarga los cuidados y la protección de estos críos y estas crías, preferentemente a otras familias y cuando no hay posibilidades, pues a estas instituciones, ¿no? Y fijaos, porque si hay algo que en ACRE nos dimos cuenta pronto y fuimos constatando caso tras caso, es que estos procesos, es decir, desde que se detecta que un menor está en riesgo hasta que ingresa en un centro, eran complejos y pese a que en la mente de todo el mundo se tiene el interés superior del menor, salvaguardar ese interés superior del menor, todos estos procesos tenían algo en común. Y es que la probabilidad de retraumatizar durante el proceso era y lamentablemente sigue siendo muy alta. Es decir, el modo en el que se produce esa retirada del menor de la familia suele ser un tránsito muy difícil y que deja una huella bastante intensa y duradera, ¿no? Sobre todo porque casi nunca se genera ese espacio posterior
de reparación donde podamos disolver esa defensividad de la familia, ¿no? Donde podamos recomponernos, hablar de lo que nos ha pasado como grupo y a partir de ahí trazar objetivos comunes, ¿no? El objetivo común siempre suele ser la pronta reintegración del menor en su familia. Pero claro, si nosotros durante el proceso de retirada se han quedado asuntos sin resolver, esto va a ser muy complicado, esto va a ser muy difícil. Claro, al final esto va generando dinámicas de familias a las que les cuesta mucho colaborar, y equipos técnicos que ven al final en la directividad y en la punición, ¿no? La única línea de trabajo. Claro, esto dificulta, como os podéis imaginar, el proceso de reagrupación, lo hace muy, muy complejo, ¿no? Además, sin querer, cuando ocurren estos procesos, a estos niños y a estas niñas se les coloca en situaciones muy dilemáticas, ¿no? Porque, claro, imaginaos, estos niños portan consigo las marcas físicas, emocionales, de que algo en sus familias no anda bien. De hecho, la mayoría de las denuncias se producen en los contextos educativos porque hay mucho asentismo escolar, por el tema de la falta de higiene, alguna marca física visible. Claro, al final, sin querer, estos niños cargan con mucha culpa. Es que si yo no hubiera dicho o si yo no hubiera, yo seguiría con mi familia, ¿no? Y por mi culpa, por portar visiblemente las marcas del desamparo, al final me han retirado de mi familia, ¿no? Claro, cuando llegan al centro, encima tienen que dejarse cuidar por personas completamente extrañas, que además son personas que no cuentan con la bendición de las familias, porque recordamos que las familias pues están a la defensividad, ¿no? ¿Cómo demonios hacemos para que una familia en estas circunstancias recupere la confianza y podamos trabajar juntas por el bien de su hijo, ¿no? De su nieto o de su sobrino? Hay veces que acercarse a estas familias supone poner en riesgo tanto a menores como a trabajadores. Pero obviando esas situaciones graves, hay todo un espectro, un espacio en el que existen muchísimas familias cuya primera dificultad está en esas dinámicas cronificadas entre ellas y los equipos técnicos que ya han generado creencias, certidumbres e incluso conclusiones diagnósticas en torno a la familia, ¿vale? Y que además no dan fe, desde nuestro punto de vista, de la identidad real ni de la familia ni de ninguno de sus miembros, sino solo de un aspecto doloroso, doloroso y además concreto en un momento determinado de sus vidas, ¿no? Es decir, desde nuestro enfoque, concluir que con una familia no se puede trabajar sería admitir que no hemos tenido la posibilidad de generar un encuentro en el que lo más adaptativo para esas personas que sufren haya sido poner al servicio del propio encuentro todas y cada una de las competencias intactas que siguen existiendo incluso en todos y cada uno de los miembros de una familia a la que le han retirado un niño o una niña. Claro, yo sé que esto puede sonar disruptivo, y puede serlo, ¿no? Lo que ocurre es que con estas familias tenemos muy pocas cartas, muy pocas opciones. Porque claro, la presión de las circunstancias sociales, las económicas, las transgeneracionales, las culturales que atraviesan todas estas familias, hasta que al final acaban con esa retirada, eh, hace difícil, ¿no? Poder iniciar, mantener y sobre todo finalizar un proceso largo, ¿no? Daros cuenta que los menores suelen ingresar a este tipo de centros con 10, 11, 12 años y hasta la mayoría de edad, que son los 18 años, mm, suelen estar con nosotros, ¿no? Entonces, imaginad lo que es sostener un trabajo familiar a lo largo de tantísimo tiempo, ¿no? No es viable, no es viable. Em, por eso, un encuentro puede ser significativo para esta familia. Un encuentro donde podamos ofrecerle a tanto a las familias como a los menores una experiencia relacional distinta, ¿no? Una experiencia donde son vistas, donde son reconocidas y donde su dignidad, una dignidad que ha sido, pues sin querer, bastante tocada, pues encuentre su espacio.
Y claro, si nosotros somos capaces de generar esa experiencia, pues ya sabemos que desde la polivagal, pues estamos activando los sistemas del circuito de seguridad. Desde la neuroplasticidad sabemos que una experiencia así deja huella. Y desde la perspectiva cultural, pues sabemos también que confronta el automatismo del juicio, del diagnóstico y de la exclusión que tantas veces pesa sobre estas familias. También, claro, también confronta el automatismo de lo que nosotros llamamos la dictadura digital, ¿no? Porque un encuentro de este tipo no puede hacerse online. Tiene que ser cuerpo a cuerpo, cara a cara. Por eso digo que, bueno, porque se trata de un enfoque pertinente y necesario, porque es un espacio contracultural y clínicamente reparador.